¿Quieres empezar a programar y no sabes cómo empezar? Últimamente en los directos que suelo hacer hay mucha gente que viene con la mentalidad de que quiere aprender a programar, cómo inicio, las bases. Y bien, hay muchas formas de iniciar. Unos inician directamente en la universidad, instituto, o algunos antes de ingresar a la universidad quieren ya tener conocimientos previos, o algunos no pueden acceder a los institutos y quieren aprender por su cuenta. Cualquiera de las formas es válida, lo importante es aprender. En este video te voy a guiar paso a paso lo que para mí creo que es la mejor forma para empezar a decidirte por programación, el camino que debes tomar para aprender desde cero y fomentar tus buenas bases. Algoritmos, variables, bucles, tecnologías, IDEs, JavaScript, Python, son un montón de términos que solemos escuchar múltiples. Algunos nos dicen, no, primero empieza con los algoritmos, no, tienes que empezar a programar en Python, no, programa en JavaScript, no, que esto que el otro. Y no te dicen un orden de cómo empezar las cosas. Muy bien, organizamos las ideas. Primero, ¿qué es la programación? La programación es programar algo, darle instrucciones a la computadora para que ejecute ciertas acciones. Hasta ahí estamos alineados. Entonces tú, para darle instrucciones a una computadora, necesitas mandarle una lógica para que la computadora lo entienda. Aquí es donde inicia la programación. Primero tiene que haber una idea, luego se crea un algoritmo y luego se genera un código. ¿Cómo funciona esto? Explícamelo más detallado. Ok, primero, cuando tú quieres programar algo, necesitas tener una necesidad o un problema. Ahora, mi necesidad o problema, tengo que organizarlo, estructurar los pasos, ver si pasa esto, una condicional, condiciones, repetir acciones y todo eso. Todo eso lo dibujamos en un algoritmo. Algoritmo nos sirve para poder organizar los pasos para desarrollar dicha actividad, idea o problema, para darle una solución. Ahora, ese conjunto de pasos que se llaman algoritmos, lo tenemos que trasladar a código. Entonces, para poder pasar la idea o la problemática a código, tiene que pasar por un algoritmo. Y es por eso que las bases de la programación, para iniciar, tienes que aprender qué es un algoritmo. ¿Qué es lo que sigue? Las variables. Porque si bien el algoritmo es el conjunto de pasos para dar la solución a algo, durante los pasos vas a utilizar variables para poder trabajar y pasar datos de una actividad a otra actividad. Vas a tener que utilizar variables. Entonces, tenemos que entender qué es una variable. En programación, las variables son un espacio de almacenamiento en la memoria. Ejemplo, imaginemos, volvemos al ejemplo del dado, imaginemos que este dado es mi memoria y yo le asigno a este cubito una variable. Esta va a ser una variable nombre. Entonces, cuando yo digo llamo a la variable nombre, estoy llamando al espacio separado dentro de la memoria. Y le digo, ok, tráeme el valor de ahí. No tiene valor, entonces yo le asigno variable igual a Andrés. Ahora he dicho que en esta cajita está almacenado la palabra Andrés. No es que es Andrés, sino está almacenado temporalmente la palabra Andrés. Entonces, si yo quiero a esa variable le doy igual y le cambio a José, entonces este espacio que está dedicado para la variable ya no es Andrés, ahora es José. Entonces una variable es un espacio dentro de la memoria donde se va a almacenar un dato. Ahora, hablando de variables, dentro de las variables hay muchos tipos de datos. Hicimos ejemplos con una variable de tipo string porque era un nombre, pero luego tenemos otros tipos que son enteros, decimales, tipos de fecha y entre otras variables. Hay un montón de variables. Tenemos listas, tenemos array, tenemos tuplas. No voy a entrar en detalle de cada uno de ellos porque eso será para un próximo video. Porque en todos los códigos vas a utilizar un array o vas a iterar sobre una lista o sobre un objeto. Así que tienes que aprender cuál es la diferencia entre una lista, un array, una tupla, un diccionario y un objeto. Porque su estructura puede ser similar, pero no son iguales. Ahora, ¿qué más tenemos que saber? Ya sabemos las variables, sabemos los algoritmos, sabemos para qué los vamos a utilizar, los tipos y los arrays condicionales. Las condicionales es, como su mismo nombre lo dice, si en caso contrario. Eso es en texto. En código, ¿cómo sería? If, else. Ahora, esto también se utiliza en algoritmos. En el algoritmo, imagínate que volvemos al caso anterior donde puse procesos. Ahora, imagínate que en el proceso final, si se llamaba José, hacemos un rombo de decisión y ponemos si el nombre es José, pintar José. Si el nombre es otro, pintar no se cambió el nombre. Ya estamos haciendo una condicional. Ese rombito en los diagramas del algoritmo es una condicional. ¿Por qué nos está condicionando? Si es un valor,
hace tal cosa. Si es el otro valor, hace tal cosa. Eso se transforma en código como if y else. Ahora, es importante dominar el if y el else. Porque si tú dices, ok, entonces si if significa que si el valor es verdadero, entra. Y si no, caso contrario, entra al otro, al else. Y simplemente, eso es condicionales. No. Condicionales es más que eso. También tienes que ver los tipos de conexiones que hay, los tipos de conectores que hay dentro de las condicionales. Por ejemplo, if, valor 1, valor i, valor 2. Si el valor 1 se cumple y el valor 2 se cumple, ingresas. Ahora, si el valor 1 se cumple y el valor 2 no se cumple, entonces no ingresas. Ahora, si no le pongo el AND, le pongo el OR, que significa que uno de los dos se cumpla. Si se cumple el primero, pero no se cumple el segundo, ingresa. Si se cumplen los dos, ingresa. Si no se cumplen los dos, no ingresa. Ahora, si yo reemplazo, pongo este if nombre y abro comillas y abro este if nombre y nada más, significa que si nombre tiene un valor, ingresa. Pero si yo le pongo if y niego el nombre, significa si nombre está vacío, porque estoy negando, ingresa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las condicionales. Las condicionales no solamente es sí y no. Tienes que ver lo que pones dentro de las condicionales. Un sí y no. Bien, luego tenemos los bucles. Dentro de los bucles yo considero que hay dos importantes, que son el for y el while. Ahora, dentro del while hay otro subtipo, que es el do while. Lo voy a explicar muy rápido. En el for vas a iterar hasta que se terminen los registros. Por ejemplo, si estás iterando sobre un array y el array tiene 5 espacios, va a iterar hasta que pasen los 5 espacios. Ahora, si de repente no estás iterando un array, pero estás iterando por hasta que i, que es el valor que vas a declarar, sea menor que 5. Entonces va a entrar hasta que llegue ese valor. O sea, es un bucle establecido con una condicional firme. O sea, que 5 termina. Ahora, ¿qué es la diferencia con el while? El while también es un bucle. La diferencia es que en el while no le indicas en qué número o en qué posición se termina. Solo se va a cumplir si se cumple una condición. Por ejemplo, si entran los registros, pongo que estoy iterando sobre otro array, pero en ese array hay registros que ponen un campo que se llama válido y le pongo 1. Si cada vez que paso por un registro válido vale 1, ingresa. Si no vale 1, se terminó el proceso. Entonces, ¿qué significa? Que for, el bucle de for es itera hasta que se termine todo lo que está dentro del JSON, perdón, hasta que se termine todo lo que está dentro de la lista o hasta que llegue al límite del número establecido. En cambio, en el while es hasta que se cumpla una condición. En este caso, la condición puede ser que dentro del array hay un valor y que ese valor sea 1. Si ese valor cambia a 0, entonces ya no ingresa. ¿Vieron? ¿Vieron la diferencia? ¿Y cuál es el do while? ¿Cuál es lo diferente? Lo de do while es diferente porque, como su mismo nombre lo dice, en el while empiezas a poner, cumple la condición, entras. En cambio, en do while es primero ingresas, luego validas si cumple la condición, vuelve a ingresar. Pero si ingresa una vez y ya no cumple la condición, ya no ingresa, pero ya ingresó una vez. En cambio, en el while, primero se valida la condición y luego ingresa. Es sencillo. Dentro de la programación hay muchos tipos. Hay programación orientada a objetos, programación estructurada, programación funcional. Y bueno, aquí ese es un tema muy extenso y no lo pienso tocar, pero si quieres aprender, ya aprendiste las bases de programación, ya aprendiste los algoritmos, ya aprendiste las variables y los tipos de datos, tienes que empezar a ver cómo se organiza. Hay tipos de organización, ver si te gusta la programación orientada a objetos, la estructural, la funcional o si no la secuencial. Eso depende de tu criterio, de cómo tienes que entender cómo son cada tipo de programación para que puedas elegir un camino para programar. Ahora, los lenguajes son como los idiomas. Hay personas que hablan 3 idiomas, 4 idiomas, el inglés, el español, el chino y el mandarín. Ejemplos. La máquina tiene también varios lenguajes. Tiene Python, C#, JavaScript y entre otros. Es como nosotros sabemos idiomas diferentes, la máquina entiende idiomas diferentes, que serían sus lenguajes. Ahora, ¿cuál es el que deberías empezar? Hay lenguajes, por ejemplo, para algunos es más fácil aprender el inglés que el chino. O otros primero aprenden más el chino que el inglés. Este es un ejemplo. A lo que quiero decir es que de repente alguien empieza estudiando Visual Basic y para ti Visual Basic es una locura y no lo entiendes a la primera. No te guíes por lo que los demás estudian. Guíatelo por lo que tú crees que es más fácil. En este caso, para mi preferencia y mi recomendación, y creo que la mayoría está de acuerdo con eso, los lenguajes más básicos o fáciles de aprender son JavaScript y Python.
Y curiosamente, estos lenguajes, si bien ahora son lenguajes de propósito general, antes eran lenguajes de tipo scripting. ¿Qué son los lenguajes de tipo scripting? Bueno, los scriptings son lenguajes que se crearon para hacer determinadas tareas. Por ejemplo, los Pythons, usualmente ejecutabas un Python para ejecutar determinada actividad o una tarea específica. No pasaba de eso. Igual que JavaScript. JavaScript en un inicio se creó para darle pequeñas funcionalidades a las páginas web. Pero ahora, como se puede cargar en nodos, en servidores, en todos lados, ya se volvió un lenguaje de propósito general, a su misma vez que Python también se está volviendo un lenguaje de propósito general, e inclusive se utiliza en temas de IA, en temas de muchas cosas, en muchas ejecuciones. ¿Dónde puedes probar estos lenguajes? Fácil. Usa editores, puedes utilizar los editores que tengas más confianza. En este caso yo utilizo Visual Code y en todos los directos que hemos estado practicando hemos utilizado Visual Code. Porque creo que para mí es un editor que tiene multilenguaje y tiene un montón de extensiones para poder probar tu código en cada momento. Pero si quieres puedes utilizar Sublime, un blog de notas, da igual, la cosa es aprender. Para aprender a programar tienes que empezar a programar, aunque suene redundante. Ahora, dependiendo de lo que quieres programar, te puedes orientar por una rama. Por ejemplo, si quieres hacer webs, tienes que practicar HTML, CSS y JavaScript. Ahora, ¿yo cómo lo veo? Por ejemplo, si quieres armar una casa, tienes que empezar con la estructura, las columnas, las bases y todo eso. Esas son tus etiquetas de HTML. De repente quieres pintar tu casa, pintas tu fachada, le pones decoraciones y todo eso. Ese es CSS. Es lo que le da vida y diseño a tu página. Y ahora, y si quiero que mi casa, si yo doy clic a un botón, se prenda la luz, o si doy clic al timbre, suene, esas son funcionalidades. Y para eso está JavaScript. Entonces, si tu página solo tuviera HTML, tendrías una web plana. Pero si le pones CSS, tendrías una web plana, pero con estilos. Y si le metes JavaScript, podrías darle clic a un botón y que te redireccione a otra página, o cuando le das clic a un botón, te aparezca una carta o lo que sea. Eso es JavaScript. Entonces, si quieres meterte a temas de web, desarrollos web y cosas así, HTML, CSS y JavaScript son la solución. Luego, si te quieres meter a app móviles, puedes Flutter, Type, videojuegos, Unity, que es lo último que ha salido, muchos hacen proyectos en Unity. He visto poco, no me llamó tanto la atención, pero ojo, el tema de videojuegos no es como que vas a jugar todo el día. Es todo tienes que hacer renders, tienes que hacer capas, tienes que hacer cosas. Así que piénsalo bien, no solamente porque el nombre sea videojuegos, te vayas a meter a videojuegos. Si quieres estudiar videojuegos, ve todo lo que tienes que practicar y las herramientas que tienes que utilizar. Ahora, para temas de datos o inteligencia artificial, últimamente está de moda el Python, se utiliza mucho el Python. Para ciberseguridad, Python, todo eso de ahí es importante. Automatizaciones también puedes utilizar Python, porque con Python podemos ejecutar automatizaciones, por ejemplo, migrar datos de un Excel a otro Excel. Solo al dar clic en un Python se hace todo ese proceso con las librerías adecuadas. Ejecuta pequeños proyectos, ve directos de personas que están haciendo código y prueba con ellos. Mientras ellos hacen un proyecto, tú hazlo, cópialo. Tal vez no te salga igual que esa persona, pero ya estás intentando, porque para aprender a programar, tienes que empezar a programar. Si te quedas mirando videos, no vas a aprender. O sea, tú puedes mirar 5000 videos, 5000 cursos de Udemy o donde sea, pero si no empiezas a programar, no vas a entender. Así funciona. Luego también puedes unirte a una comunidad de Discord donde tú puedes conversar. Por ejemplo, si tienes una duda, consúltala. De repente pueden ignorarte, sí, pero ¿qué pierdes? No pierdes nada. La idea es preguntar porque hay más gente que también está en tu misma posición de que quiere aprender, pero también quiso aprender en su momento, logró aprender y quieren ayudar a otras personas. Porque es importante crear y fomentar esa buena cultura de preguntar código, consultarnos, ver opciones y cosas así. Si vas a iniciar, tienes que tener en cuenta algo. No vas a programar de la noche a la mañana. No te compares con los demás. Hay personas que programan más que uno o menos que uno. No, eso no te hace más ni menos. Tú solo compite contigo mismo. Tú tienes que aprender más de lo que aprendiste ayer. Todos los días aprende algo nuevo. Prueba proyectos, crea cosas. Si no tienes tiempo libre, ponte a jugar con CSS, HTML o haces automatizaciones en Python para que hagan pequeñas cosas como escribir una información en Excel o extraer datos de Excel, pintar datos de Excel, cosas así. Juega, crea, imagina. Y si lo que intentas falla, amigo, fallar es parte del aprendizaje. Si tú no fallas, no vas a aprender. Tienes que fallar para aprender.
Pero bueno, esta es una sesión corta, nada más solamente es un poco explicativo a modo de explicación cómo deberías afrontar el tema de la programación. Espero que te haya gustado, si te gustó deja tu like y comparte con otra persona que también quiere meterse al mundo de la programación y no sabe cómo empezar. Ese es su primer día como programador, así que abre ese código y empieza a depurar.